Estoy en las manos del Señor y le pido con todo mi corazón que me limpie, que me perdone, que me haga un instrumento útil para su gloria. Porque mi vida no es mía, es del Señor. Y Él sabe que yo dependo de Él totalmente. Yo se lo he dicho, Señor, yo dependo de ti. Si tú no hablas a nuestras vidas, a nuestro corazón, si tu palabra, Señor, Padre Santo, Señor, no penetra a los corazones, Señor, no pasa nada en nuestras vidas, seguimos igual. Tú eres el único que puedes traer convicción de pecado, arrepentimiento a nuestras vidas. Tú eres el único que puedes revelarte a nuestro corazón, Señor, de tal manera que realmente te conozcamos, Señor. Que no te tengamos en la mente, sino que habites en nuestro corazón. Realmente vivas en nuestro corazón. Te suplico que hagas misericordia conmigo en esta hora. Y que yo pueda abrir mi boca, Señor, y tú la llenes de tu palabra. Porque yo soy una sierva inútil, Padre. Tú lo sabes, Señor. Y tus hijos están aquí, Señor, porque quieren escucharte a ti. Queremos escucharte a ti. No venimos a ver al hombre, a la mujer, no venimos aquí, Señor, a perder el tiempo, Señor. Una reunión social. Sino venimos, Señora, a escuchar lo que tú tienes que decirnos en este día. Gracias, Padre. Sé que lo harás y harás mucho más de lo que te he pedido. Porque te lo estamos pidiendo en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pues el Señor me ha permitido desde el mes de octubre, cada un domingo al mes, estar dando una enseñanza acerca de los atributos o características del Señor. Hay unas características del Señor que son incomunicables, que los que hemos estado viendo, que son incomunicables. ¿Qué quiere decir? Que solamente al Señor le pertenecen, a nadie más, ¿sí? Solamente al Señor. Y la primera vez, en octubre, si no me equivoco, vimos que el Señor es eterno, ¿verdad? Yo soy el que soy, o sea, la eternidad de Dios. Después vimos que Dios es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Después vimos la omnisciencia, ¿sí se acuerdan? Y la omnisciencia y luego la omnipresencia, ¿verdad? Del Señor. O sea que el Señor está presente en cualquier parte del mundo, ¿no? En cualquier situación, en cualquier lugar, está en el cielo, está en la tierra, está en el mar, está aquí, está allá, está en todas partes. El Señor es omnipresente. Y el Señor es omnisciente, que lo sabe todo, que nada se esconde de Él. ¿Sí se acuerdan? Que hemos visto esos temas. Y pues ahora vamos a ver que Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Qué significa ser soberano? ¿Alguien sabe qué significa ser soberano? Que reina. Que Él tiene todo el poder. Que Él gobierna sobre todo, ¿verdad? Que es soberano. Que Él hace lo que Él quiere hacer porque Él gobierna. Él tiene control de todo, aunque a veces a nuestros ojos no lo parezca. Pero Él todo lo sabe, todo lo ve. Nada se le escapa. Aún dice que un cabello en nuestra cabeza que cae,
lo cuenta. Él sabe el momento que cae un cabello de nuestra cabeza. ¿Se imaginan el poderoso Dios que tenemos? Nada se le escapa. Él es poderoso y Él gobierna. Y Él está sentado en su trono y Él gobierna. Y nada más Él. Nadie más, ¿sí? Vamos al Salmo 103, por favor, versículo 19. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono, ¿sí? O sea, en los cielos Él tiene su trono y Él está sentado ahí en su trono. Dice, y su reino domina sobre todos, ¿sí? Su reino domina sobre todos. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Amén. Le debemos dar gracias a Dios, hermanos, porque creo que todos, sin excepción, ¿verdad? Adorábamos, y no imágenes, a nosotros mismos. Nos hacíamos nosotros mismos nuestro Dios y hacíamos lo que bien nos parecía. Íbamos y veníamos y nos importaban los demás, ¿sí? Éramos nosotros nuestro propio Dios, ¿sí? Y muchos, pues, sus imágenes, sus cosas ahí, ¿verdad? Hechas de manos de hombre. Esos eran sus ídolos, sus dioses. Pero nuestro Dios está sentado en el trono, está en el cielo sentado en su trono, gobernando todo. Y Él está sobre todo, ¿sí? No hay nadie como Él, ¿sí? Él es independiente a nadie, Él es todo poder. No hay nada que diga esto no lo puedo hacer, no. Acompáñenme por favor a Isaías, por favor, Isaías 45. Isaías 45, versículo del 5 al 9. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Sí está claro, ¿verdad, hermanos? La palabra es muy clara, ¿sí? Yo soy Jehová, dice, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, ¿sí? Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Le está hablando a Ciro. Pero la palabra que estamos viendo para nosotros es que Él dice que Él es Jehová y que ninguno más hay, solamente Él, ¿sí? El 6 dice, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová, ninguno más que yo, ¿sí? Ninguno más que yo. Vamos a a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, ¿ya lo tienen? Vamos a leer del 39 al 40. Dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, que dice, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. ¿Sí? Dice, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? El Señor en el 40 dice, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Aquí el Señor nos está diciendo claramente que Él es el dueño de nuestras vidas. Dice que Él es el que hace morir y el que hace vivir. O sea, cuando un bebé nace por la voluntad del Señor. Y cuando alguien muere por la voluntad del Señor.
nosotros también, hermanos, tenemos una responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Porque si yo voy a meterme en un lugar donde sé que hay violencia, hay situaciones difíciles que todos conocemos, sabemos dónde está. Y si yo voy a meterme ahí, no sé, a las 2, 3 de la mañana, ya es mi responsabilidad, ¿sí? O sea, no vamos a decir Dios lo hizo, ¿sí? Sí, Dios tiene control de todo, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Como a Adán y Eva le dijo el Señor, no coman de este fruto, porque el día que coman van a morir. Había un mandamiento de Dios y ellos desobedecieron. Así nosotros, hermanos, muchas veces Dios nos dice en su palabra lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Y a veces decimos, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió esto? Pues pregúntate qué hiciste para que te sucediera eso. Porque no vamos a echarle la culpa al Señor por nuestros problemas que a veces tenemos, ¿sí? Somos responsables, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy débil físicamente y me descuido, me voy a donde está el hielo, no me cubro, me muero, o sea, yo tengo la culpa, ¿sí? Claro que el Señor es el dueño de mi vida, pero no voy a echarle la culpa a Dios porque me enfermé, me morí, porque me dio una neumonía, o sea, fue un descuido mío. O sea, hay una responsabilidad de parte de nosotros, ¿sí? Hay una responsabilidad. Entonces no podemos echar la culpa a Dios de nuestras malas decisiones, ¿sí? Si Él dice, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos, Él lo está diciendo. Así que si tú lo haces y te va mal, pues no te quejes, fue tu decisión, ¿sí? Entonces, no podemos decir, no, es que Dios tiene el control, Él sabe. No. Por eso el Señor nos dejó sus mandamientos, para obedecerlos. Y si no nos salimos de sus mandamientos, si caminamos como Dios dice que tenemos que caminar, hacer lo que Dios nos dice, entonces el Señor se va a encargar. Si algo nos pasa, va a ser porque Él lo permitió, con un plan, con un propósito, para su gloria. Es muy diferente, ¿sí? Eso es muy diferente. A veces nos pasan cosas, aunque andes caminando rectamente, a veces pasan cosas en nuestra vida que Dios lo permite, ¿para qué? Para probar nuestra fe. Para probar nuestra fe. Pero si andamos mal, no podemos echar la culpa a Dios de lo que nos pase, ¿sí? Entonces, a veces el Señor nos reprende. ¿Por qué? Porque andamos mal. Dice la palabra del Señor que el padre que ama a sus hijos los reprende. Y a veces andamos caminando mal y el Señor nos azota. Y a veces, ay, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Cómo estabas caminando? ¿Por qué no obedeciste lo que Dios te estaba diciendo? ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque no podemos decir que no es que salí y me atropelló un carro, ¿sí? Pero salí como loca y ni me fijé que atravesé la calle, ¿no? ¿Por qué me pasó esto? Pues fíjate cómo caminas, ¿no? Cómo te atraviesas la calle, o sea. Tenemos que tener mucho cuidado con todas esas cosas, hermanos, ¿sí? Entonces, sabemos que Dios es el que tiene control de todas las cosas y voy a invitarlos a que aquí al con el que iniciamos, por favor, el Salmo 135, porque es importante que veamos esto, que recordemos esto. En el versículo 5, ahí dice el Señor, desde el 5 voy a leer, dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, ¿sí?
Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En todo el Señor tiene control, Él gobierna todo. Y luego dice, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Dice, Él es quien hizo morir, ¿sí? Fíjense lo que está diciendo. Él es el que hace morir y hace vivir, ¿verdad? Leímos ahí en Deuteronomio. Y aquí lo estamos viendo, dice, Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Dice, envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó, dice, a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Acabó con todas estas naciones idólatras, ¿sí? Porque es lo que hace el Señor. Cuando hay desastres, cuando hay cosas que vienen a esta tierra, ¿sí? Lo permite Dios. ¿Por qué? Porque hay gente idólatra, hay gente que aborrece a Dios. Y de alguna manera, hermanos, cuando pasan los terremotos, los tsunamis y todo, de alguna manera Dios nos está llamando la atención. ¿Se acuerdan cuando cayeron las torres de Nueva York? Al otro día estaban las iglesias, ahí estábamos mi esposo, Carla y yo allá en Virginia, en Estados Unidos. Y las iglesias estaban llenas, hermanos, llenas. Ya pasaron, no sé, pasó un mes o un poco más del mes y ya las iglesias estaban vacías. ¿Sí? Así somos, hermanos. Nos pasa algo y corremos a Dios y le pedimos perdón a Dios. Y ahí estamos. Pero ya apenas se pasa el terremoto, se pasa el susto y ya volvemos a lo mismo. Y muchas veces Dios permite que pasen todas esas cosas porque el Señor de alguna manera nos llama la atención para que volteemos nuestros ojos a Él. Porque a veces podemos vivir o estamos viviendo sin Dios. A veces estamos viviendo sin Dios, creyendo que podemos hacer de nuestra vida lo que nosotros queramos hacer. Y por eso vienen a veces cosas a nuestra vida para movernos y decir, aquí estoy, ¿sí? Aquí estoy. ¿Dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vuélvete a tu Dios, ¿sí? Un padre que ama a sus hijos los reprende. Un padre que no los ama, pues los deja que les pase lo que les quiera, lo que busquen que les pase, ¿no? Pero nuestro Padre, si somos hijos de Dios, Él nos reprende. Él nos reprende y Él sabe cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, Él es el que hace vivir y hace morir, ¿sí? Pero Él sabe por qué, a quién y todo. O sea, hermanos, todas las personas impías, todos aquellos que andan haciendo maldades, aquellos que se matan entre sí, ¿sí? Dios lo está viendo, Dios sabe lo que está pasando, ¿sí? Y es muy diferente una muerte de un impío a la muerte de un hijo de Dios, de una hija de Dios, muy diferente. Nosotros tenemos un tiempo de parte de Dios que vamos a estar aquí en la tierra, pero va a llegar un momento en que nos va a llamar a cuentas. Pero es muy diferente, hermanos, ¿sí? Que el Señor permita que se maten entre ellos mismos, a que un hijo de Dios o una hija de Dios muera. Muy diferente. A propósito, les encargo sus oraciones por el hermano Sergio Ramírez. Todavía tengo en mi corazón a Sergio Isaac. Dios es bueno. Es Sergio Ramírez, hermano, está muy, muy, muy grave. Muy grave. Está en el hospital y está muy débil ya.
Él tiene cáncer en los huesos. Pero también mi hermanito pues ya tiene, creo que 88 años, ¿no? Pero su esposa, sus hijos, sus nietos, hay que orar por ellos. Porque solamente Dios sabe, ¿no? Cuando amamos a un ser de nuestra familia que está muy allegado a nosotros, lo que sentimos, lo que pasamos, ¿no? Cuando sabemos que ya está por partir. Entonces, ahí les encargo sus oraciones por su esposa Norma, por sus hijos, por sus nietos, ¿sí? Entonces, hermanos, el Señor sabe lo que está haciendo, ¿sí? Y sabe por qué permite las cosas. A sus discípulos les decía, no entienden ahora lo que estoy haciendo, pero lo van a entender después, ¿sí? Lo van a entender después, ¿sí? Si quieren, veanlo, por favor, ahí en Juan 13, 7. En Juan 13, 7. Y es lo que nos dice a nosotros, hermanos, ¿sí? Ahorita no entiendes lo que estoy haciendo. Quizás no entendemos muchas cosas, hermanos, está pasando en la tierra, en el mundo, ¿sí? Con tanta violencia, con tantas situaciones están pasando, no entendemos, no alcanzamos a entender. A veces pensamos que ya se le salieron de las manos al Señor el control del mundo, ¿no? Pero no. Salmo 130, Juan 13, 7, por favor. Dice ahí, respondió Jesús y dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hay cosas que no entendemos, hermanos. Y quizás vamos a estar todo nuestro tiempo aquí en la tierra y no lo vamos a entender. Pero un día vamos a estar con el Señor. Y quizá el Señor nos va a mostrar, ¿verdad? Todo lo que hizo, porque lo hizo, no sé. Pero lo que Él está haciendo no lo vamos a entender. Muchas cosas no lo vamos a entender, ¿sí? Todo lo que está pasando, hermanos, en el gobierno, la violencia que hay un desgobierno, no hay gobierno, hay un desgobierno. Y porque hay un desgobierno, hay una anarquía. O sea, cuando un gobierno no gobierna bien, ¿sí? Sino que es autoritario, ¿qué pasa con todos los demás? Es un desgobierno, una anarquía. Cada quien hace lo que quiere y de la manera que quiere. Y así está, no solo México, está Venezuela, está Colombia, está Rusia, están muchos países así. Ya el mundo ya está hecho un caos. Pero a Dios no se le ha salido nada de las manos. El Señor sabe lo que está pasando. Sí. El Señor sabe bien. Fíjense, vean Salmo 66, por favor. Vemos tantas cosas y dice uno, Señor, mira lo que está pasando. Sí, dice el Señor, claro que sí lo miro, sí lo estoy viendo. 66, versículo 7. Dice, Él señorea con su poder para siempre, dice, sus ojos, ¿qué dice? Atalayan. ¿Qué es atalayan? Atalayar. Vigilar, ¿sí? Vigilar. Dice, sus ojos atalayan sobre las naciones, sobre las naciones. No solamente está en un lugar viendo qué está pasando en México, no, en todas las naciones, todo lo ve el Señor, hermanos. Tenemos que entender quién es nuestro Dios, tan grande, tan poderoso, es el Altísimo, el que gobierna, el que reina, ¿sí? El que sabe todo, que no se le escapa nada, y que un día toda esa gente malvada que está haciendo tanto daño, un día, si no se arrepienten, van a ir a parar al infierno. El Señor tiene misericordia, y mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Esa gente que todavía tiene vida, tiene esperanza de arrepentirse. Pero el Señor está viendo, sus ojos y se atalayan sobre las naciones. Los rebeldes, dice, no serán enaltecidos, o sea, no serán salvados, ¿sí? Hay mucha gente que va a morir, se va a ir al infierno, hermanos. ¿Y qué es la soberanía de Dios?
la soberanía de Dios, porque Él tiene vasos escogidos y vasos para deshonra, ¿no? Que ya el Señor ya los tiene preparados en su soberanía. Ahorita vamos a ver más adelante eso, ¿no? De la soberanía de Dios, ¿sí? Y vamos a ver un caso específico, ¿sí? El del Israel. A Dios le plació entre todas las naciones escoger a Israel, ¿sí? Es el pueblo de Dios, el pueblo que escogió Dios, porque de ahí iba a nacer el Salvador, ¿sí? De esa nación, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo fue que empezó a formarse esa nación? Si ustedes se acuerdan, vamos a recordarlo. Vamos a Génesis 12, por favor. Génesis 12. El Señor tiene su plan ya, o sea, desde antes de la fundación del mundo. Al Señor no dijo qué va a pasar porque Adán y Eva pecaron y ahora qué voy a hacer. No, el Señor sabía. El Señor sabe todo, ¿sí? Desde un principio, o sea, nada le sorprende al Señor, ¿no? Él ya tiene todo listo, preparado, su plan de principio a fin. Dice Génesis 12, del 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré, dice, de ti una nación grande. ¿Sí? Dice, y haré de ti, ¿sí? ¿Quién va a hacerlo? Dios, ¿sí? Dios, no es ningún hombre, es Dios. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, el Señor a través de Abraham, ¿sí? Iba a formar su pueblo de Israel y después se iba a ensanchar hacia las otras naciones que son los gentiles, que somos nosotros, que no nacimos en Israel, pero de todas esas naciones el Señor escogió, ¿verdad? Ahora sí que escogió a los elegidos, a los que él tenía ya preparados para la salvación. Si gustan apagar su celular, por favor. Y luego de Abraham, vamos allá a Génesis 15, por favor. Y sabemos que Abraham era un hombre ya grande, su esposa era estéril, no tenía hijos. Génesis 15, por favor. Ya sabemos todas esas, la historia cómo es, qué pasó. Génesis 15, 3 y 5 dice, dijo también a Abraham, ¿sí? Mira, dice que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Dios le había dicho que lo iba a bendecir, ¿sí? Y no le daba un hijo, estaba sin hijo, ya estaba grande, la esposa estéril, y viejita también. ¿Sí? Y le dice a Abraham al Señor, mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él, dice, palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. O sea, imagínense, ustedes salen una noche cuando está el cielo estrellado, ¿verdad? ¿Se imaginan poder contar las estrellas? Imposible, ¿verdad? Son muchísimas, y así le dice el Señor. Dice, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Aquí, hermanos, cuando está hablando de las estrellas, está hablando de esa descendencia espiritual donde estamos tú y yo. Es la descendencia espiritual. Porque en otro pasaje habla acerca de si podía contar la arena del mar. Y ahí habla acerca de las personas físicas, ¿sí? De los israelitas y
en lo carnal. Pero aquí cuando habla acerca de las estrellas, está hablando de la descendencia espiritual, de todos aquellos que íbamos a alcanzar la salvación. ¿Sí? Dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y entonces vemos aquí en Génesis 21, por favor, Génesis 21, del 1 al 3. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, ¿sí? E hizo Jehová con Sara como había hablado, porque Dios lo que dice lo cumple, ¿sí? Él no es mentiroso, Él no promete y no cumple. Él lo que dice lo cumple. Dice, y que visitó a Sara, ¿verdad? Y como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, ¿sí? Así es nuestro Padre, así es nuestro Dios. Lo que Él dice lo hace, hermanos, ¿sí? Dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, ¿sí? Fue el nombre que le puso, el nombre que le dio. ¿Y qué pasa después con Isaac? Que se casa con Rebeca, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Y de Rebeca nacen unos gemelos. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes? Esaú y Jacob, ¿sí? ¿Y luego qué pasó ahí con ellos? A ver, fuerte. Esaú vendió su primogenitura, o sea, rechazó la salvación, ¿sí? Por un plato de lentejas. Pero Jacob, escogido por Dios, ¿sí? Escogido por Dios, tuvo 12 hijos, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Tuvo 12 hijos y entre esos 12 hijos estaba uno llamado José. Espero que se estén acordando la historia. ¿Y qué le pasó a José? Sus hermanos lo odiaban y lo vendieron. Y luego, cuando estaba allá de esclavo, ¿verdad? Cuando estaba allá en Egipto, hasta la cárcel fue a dar, ¿verdad? Es un tipo de Cristo, todo lo que pasó José. Y en esa historia de José, hermanos, habla de que y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José, ¿sí? A pesar de que pasaba por tantas cosas, hermanos, tanto sufrimiento, dice que Dios estaba con José. Y a veces nosotros pasamos por sufrimientos y sabemos que Dios está con nosotros si somos hijos, ¿sí? Si estamos pasando alguna situación, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y entonces, por José es que llega Jacob con sus otros 11 hijos, ¿verdad? A Egipto. ¿Por qué? Porque donde ellos estaban viviendo había hambre, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces ellos llegaron a Egipto, ¿sí? Porque allí había alimento. Y ya llegó la familia, llegó Isaac llegó Jacob con sus 11 hijos, ¿verdad? Porque José estaba allá en aquel lugar. Y vamos a Génesis 50, por favor. En Génesis 50 dice, del 15 al 20, voy a leer del 15 al 20, dice, viendo a los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará, dice, el pago de todo el mal que le hicimos, ¿sí? Había muerto el papá, o sea, Jacob, y aquí están preocupados. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Sí? De todo el daño que le hicimos, cómo se burlaban de José,
cómo lo vendieron ellos, los hermanos lo vendieron. Se lo llevaron esclavizado a Egipto. O sea, y dijeron, ¿ahora qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar con nosotros? Tenían temor los hermanos por toda su maldad. Y luego dice el 16, y enviaron a decir a José, tu padre se mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, ¿sí? Porque mal te trataron. Por tanto, dice, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Dice, y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos, dice, y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Qué hubiera hecho José, hermano, si no hubiera tenido temor de Dios? Se desquita, ¿no? Porque hay a veces en nuestro corazón el deseo de vengarte, de que alguien te hizo daño, de que alguien te trató mal, de que alguien quiso matarte. ¿Y qué haces? Te tratas de vengar. Pero José es un tipo de Cristo, lleno de misericordia y perdona a sus hermanos. Él no tenía rencor. Aquí dice que hasta lloró. Cuando estaban hablando sus hermanos, él lloró. Cuando vio a sus hermanos que llegaron también, cuando llegaron ahí pidiendo ayuda para comprar el maíz o lo que compraban ahí, cuando lo reconoció también, ¿sí? Dice que se fue a otro lugar y lloró. Y aquí los hermanos están diciendo, reconocen su maldad y están pidiéndole perdón y dicen, pues yo quién soy, ¿no? Yo no soy Dios, ¿sí? Dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Dice, vosotros, fíjense lo que dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios dice, mas Dios, ¿ven la soberanía del Señor? Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El plan de Dios, el propósito de Dios, la soberanía de Dios, cómo fue el Señor haciendo las cosas, permitiendo las cosas de que José fuera llevado a Egipto, porque el Señor sabía todo lo que iba a venir. Y de esa descendencia y esa línea genealógica venía a nacer nuestro Señor Jesucristo. Todo está en las manos de Dios, hermanos. Todo está en las manos de Dios, siempre y cuando, les vuelvo a repetir, estemos dentro del camino del Señor. Si nosotros nos salimos y nos pasa algo, no es culpa de Dios. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y creo que Dios nos ha hablado muchas veces de lo que tenemos que hacer. Aquí en su palabra lo dice claramente lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y entonces aquí vemos, ¿verdad? Que estas personas que llegaron a Egipto, o sea, estaba José ahí, llegó con Jacob y sus 11 hijos, y las familias de los hijos, de los 11 hijos, llegaron allá a Egipto. Un total de 70 personas llegaron ahí a Egipto. Y al cabo, hermanos, de 430 años, ¿sí? Salieron, dice la palabra del Señor, me perdió la cita, que salieron 600,000 hombres de a pie, o sea, los que podían caminar, dice, por lo que no estaba contado, las mujeres, los niños y los ancianos. ¿Sí? Ya mis ojitos también ya no me ayudan, ¿eh? Mis ojitos con cariño. 400 años después salieron 600,000 hombres, ¿sí? De pie, dice ahí en el versículo que lo traigo perdido. ¿En dónde? Éxodo 12. Éxodo 12.
Éxodo 12, versículo que me dijeron. Ok, ahí es 37. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. Dice, como 600,000 hombres de a pie. ¿Sí? De a pie, ¿qué quiere decir? Que eran hombres que podían caminar, hombres fuertes, ¿sí? Hombres. Dice, sin contar a los niños. Y no estaban contados los ancianos, ¿verdad? Las mujeres, que no podían caminar. Simplemente los hombres de a pie eran 600,000 que salieron de ahí después de que fueron 70 los que entraron a Egipto, hermanos. ¿Y qué pasó? Ese fue el pueblo que Dios sacó de Egipto. El pueblo de Israel, su pueblo escogido, ¿sí? Lo sacó de ahí, de la esclavitud. Ese era el pueblo que él le había prometido a Abraham, que iba a ser una gran nación. Vamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, del 6 al 11. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, dice, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sí? Les decía yo, de todas las naciones el Señor escogió a Israel, porque de ahí iba a salir, es la genealogía donde iba a nacer Cristo. Dice, y el 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros, dice, erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Sí? Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Dice 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí claramente el Señor está diciendo que Él ama a los que guardan su pacto, o sea, a los que obedecen su palabra, ¿sí? Y está escogiendo este pueblo de Israel, hermanos, y nosotros sabemos que nosotros somos ese pueblo Israel, que el Señor nos injertó en esa vid, ¿verdad? En esa raíz del pueblo de Israel, para que nosotros alcanzáramos la bendición también, ¿sí? Vamos a Efesios, por favor, Efesios 1. Efesios 1, del 3, voy a leer el 3 al 11. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Sí? El Señor ya tenía todo planeado. Escogió a Israel, sí, pero a través de esa bendición que le dio esa promesa que le dio a Abraham, de que todas las naciones iban a alcanzar su bendición. Aquí estábamos incluidos tú y yo. ¿Sí? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué, hermanos? Santos y sin mancha. Para eso nos escogió el Señor, para ser santos y sin mancha delante de Él. Dice el 5, y en amor habiéndonos predestinado, ¿sí? Nos había predestinado el Señor, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según el puro. Nosotros no teníamos nada, hermanos, nada bueno, nada que le agradara a Dios y dijera, ay, porque tú estás bonita te voy a escoger, o porque tú te portas bien te voy a escoger. No,
Fue por el puro afecto de su voluntad, porque Dios es soberano y Él escoge a quien Él quiere escoger. Y nosotros debemos darle gracias, hermanos, por eso, ¿sí? Que el Señor nos haya escogido, que el Señor nos haya elegido. Dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Por Él, ¿sí? Para su gloria. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ya nos enseñó el Señor su voluntad a través de su palabra, hermanos. Según el beneplácito, dice, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo, dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. De su voluntad. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el soberano. Porque es su voluntad, porque fue su voluntad escogernos a nosotros. Estamos aquí. Y así como estamos aquí, hay muchos lugares. En Saltillo, en México, en Estados Unidos, en China, hay muchas congregaciones, mucho pueblo reunido en este momento adorando a Dios. De sus escogidos, sus elegidos. Que hay muchos que se cuelan, ¿verdad? Porque les gustan nada más, a lo mejor las alabanzas o porque van a ver a alguien, ¿sí? Pero Dios conoce, dice, a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, si realmente somos hijos de Dios, hermanos, tenemos que agradecerle a Dios que nos haya elegido. Que nos haya elegido, hermanos. O sea, imagínate si no te hubiera elegido, si no me hubiera elegido a mí, ¿cuál fuera nuestro fin? ¿Cuál fuera nuestro destino? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿A dónde iríamos a parar? Pero por su pura misericordia, porque a Él le plació, porque dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Vamos a Romanos, por favor, Romanos 9. Voy a leer del 9. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo, sí, estamos recordando lo que le prometió a Abraham, el Señor, sí. Por este tiempo, dice, vendré y Sara tendrá un hijo, sí. Y no solo esto, dice, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, dice, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, ¿sí?, permaneciese. Dice, no por las obras, sino por el que llama. O sea, no es porque hagas bien o hagas mal. Dice el 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. El mayor era Esaú, ¿sí? Y el menor era Jacob. Dice el 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Esaú que vendió su primogenitura, rechazó la bendición? A Esaú aborrecí. Dice el 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Mejor dices, ¿por qué Dios es injusto, no? ¿Por qué aborreció a Esaú? ¿Y por qué eligió a Jacob? No, Dios no es injusto. Si hay alguien justo, es Dios. Si hay alguien justo, es Dios. ¿Sí?
Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Si el Señor, hermanos, fuera injusto, o mejor dicho, si la justicia de Dios, si le aplicara su justicia, a todos nos hubiera mandado al infierno. A todos, porque todos merecíamos el infierno. Lo que nosotros alcanzamos fue la misericordia de Dios, ¿sí? Aquí lo estamos viendo, ¿sí? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Tuvo misericordia de ti, tuvo misericordia de mí. El Señor no es injusto. Merecíamos todos ir al infierno, pero por su misericordia es que el Señor nos eligió, ¿sí? Dice el 16, así dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, no depende de que tú quieras o no quieras, sino que de Dios que tiene misericordia. Misericordia. No fuimos elegidos por nuestras buenas obras o porque otras situaciones, o sea, nada que ver. ¿Sí? Dice el 12, porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder. ¿Sí? O sea, a Faraón lo puso el Señor, ¿para qué? Para demostrar para mostrar el Señor su poder. Dice, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Los israelitas y los egipcios vieron el poder de Dios cuando fue Moisés a sacar a su pueblo de la esclavitud. ¿Sí? Las 10 plagas que mandó el Señor, y todos con un significado, ¿no? Como los egipcios adoraban las ranas, pues le mandó, ¿no? Una plaga de ranas, de piojos, porque también eran sus dioses. Todo eso, todas las plagas que vinieron eran dioses de los egipcios. Y Dios demostró ahí su poder, ¿sí? Su soberanía, y que Él es Dios, y que fuera de Él no hay otro Dios, ¿sí? No hay otro Dios. Y dice, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El 18 dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa. O sea, ¿por qué? Porque dice, ¿quién ha resistido a su voluntad? El Señor es soberano. Él es soberano. Dice el 20, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién soy yo para decirle, Señor, tú, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no salvaste a mi papá, no salvaste a mi mamá, o mi hermano? ¿Por qué? Dale gracias a Dios que te salvó a ti, si es que eres hijo, eres hija. No alterques con Dios. Él es soberano y sabe por qué hace las cosas. Vimos hace rato ahí en Juan que hay cosas que nosotros no entendemos ahora, pero las vamos a entender después, hermanos. Las vamos a entender después, no sé cuándo. Yo creo que cuando estemos con el Señor. Ahorita no podemos entender, les decía muchas cosas, pero después las vamos a entender. Y aquí estamos viendo lo que está diciendo el Señor. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Así, ay, ¿por qué me hiciste así? De corazón tan duro, o sea, yo no tengo la culpa, sí. No alterques con Dios. Ni le preguntes por qué. Al contrario, gracias, Padre, gracias. Dice el 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? El alfarero es nuestro Dios, ¿sí? Nosotros somos barro, ¿sí? Dice, para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra. ¿No tiene la potestad del Señor? ¿No tiene el poder el Señor para hacerlo? Porque Él es soberano. E hizo a unos para vaso de honra y a otros para vaso de deshonra. A Él le plació, Él sabe por qué
porque Él ya tiene todo planeado desde el principio de la creación. Él ya tiene todo desde antes de la fundación del mundo preparado. ¿De qué manera va a hacer las cosas? ¿Cómo las va a hacer? Hay muchas cosas que les voy a repetir, no entendemos. Nuestra mente es tan chiquita, tan finita, que no alcanzamos a entender la mente de Dios. No alcanzamos a entender. ¿Sí? Dice el 22, ¿y qué si queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, dice, con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Sí? A los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros. Esto es a nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Gracias, Señor. ¿Sí? Gracias. Gracias, porque somos esos, Señor, a los cuales tú has llamado. Dice, no solo a los judíos, ¿sí? Como vimos del pueblo de Israel, que es no solo la salvación para los judíos, sino la bendición. Le dijo a Abraham, voy a bendecir también las otras naciones. Ahí estábamos incluidos todos los gentiles, todos aquellos que no nacimos en Israel, de México, de China, de Japón, de Rusia, de todas partes. Hay un remanente que el Señor escogió de todas las naciones e hizo su iglesia, formó a su iglesia. Por eso están los judíos, están los gentiles y la iglesia de Dios, que la conformamos tanto judíos como gentiles, formamos la iglesia de Dios, los elegidos, porque ni aún todos los israelitas no van a ser salvos. Hay un remanente que Dios tiene preparado de los judíos, así como un remanente tiene el Señor de todas las naciones y formó o está formando su iglesia. ¿Sí? Gracias, Señor, gracias por ello. ¿Sí? Dice el 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, amada. ¿Sí? Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, porque no éramos pueblo. Dice, así serán llamados, allí serán llamados hijos del Dios viviente, del Dios viviente, del Dios viviente. No tenemos un Dios muerto, no está colgado en una cruz, solamente estuvo unas horas, murió y resucitó para salvarnos, hermanos. ¿Sí? Vamos a Apocalipsis, por favor, Apocalipsis 4. En el 1 y 2, hermanos, sabemos que Dios tiene todo preparado, dijimos, desde antes de la fundación del mundo. Y aquí en la palabra de Dios Él nos dice todas las cosas y sabemos a dónde vamos a terminar, por decir terminar entre comillas, porque nosotros somos eternos. ¿Cuál es el final de nuestra historia? En Apocalipsis 4, 1, 2 vemos, dice, ¿lo tienen? Apocalipsis 4, versículo 1. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Sí? Dice, aquí está hablando con Juan, dice, y al instante dice, yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Sí? Uno sentado. ¿Quién estaba? Pues nuestro Dios, ¿verdad? Reinando. Vio Juan ahí al Señor sentado en su trono. Pasen al capítulo 7, por favor. Capítulo 7 de Apocalipsis. Del 9 en adelante voy a leer, dice, después de esto dice, miré, o sea, vio Juan el trono de Dios, ¿verdad? Y le iba a decir qué viene después. Y aquí dice, después de esto miré, dice, y aquí
una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Sí? Ahí estamos, ahí vamos a estar, hermanos, en esa multitud. ¿Sí? Ahí vamos a estar adorando a nuestro Dios, dice el 10, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahí vamos a estar, hermanos. Mucha gente va a los brujos o a las cartas, o a la lectura del café, tanta, ¿cómo se puede decir? ¿Qué se puede decir? Que no le agrada a Dios. Van a consultar al brujo a ver qué va a pasar mañana, pasado mañana, qué va a pasar, qué va a venir, ¿sí? Nosotros no tenemos que hacerlo porque nosotros sabemos cuál es nuestro futuro, hermanos. Nuestro futuro es con Dios. Nosotros no tenemos por qué consultar a los brujos ni consultar a nadie. Aquí está la palabra, aquí sabemos cómo fue que el Señor, por su misericordia, nos eligió. Porque Él es soberano, porque a Él le plació escogerte a ti, escogerme a mí. Y decirnos a dónde vamos a estar, cuál va a ser nuestro tiempo aquí en la tierra y qué va a pasar después que salgamos de este cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, a dónde vamos a estar. Adorando a nuestro Dios, adorando a nuestro Dios, delante del trono, glorificándolo, exaltándolo, hermanos. Donde ya no va a haber tristeza, ni muerte, ni dolor, ni llanto, nada más que gozo y alegría adorando a nuestro Dios. Sí, adorando a nuestro Dios. Quiero que por favor, por último, vayamos a Deuteronomio 4, 39, 40. Dice: aprende pues, nos dice a nosotros, hermanos, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba, en el cielo, y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre, o sea, la vida eterna. Pero ¿qué dice? Obedece mis mandamientos, obedece mis mandamientos. ¿Sí? Reflexiona, dice, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios y que Él es soberano y que Él tiene nuestra vida en sus manos. Y no solamente el pueblo de Él, los escogidos de Él, todos los demás que no son hijos de Él también. Él tiene sus ojos puestos en ellos, pero va a ser para condenación, desgraciadamente. El Señor es soberano y Él sabe. ¿Por qué te eligió a ti? ¿Por qué me eligió a mí? ¿Qué podemos hacer, hermanos, más que agradecerle al Señor? Realmente valorar la salvación tan grande que nos ha dado el Señor. Por su misericordia. Solamente por su misericordia, no por otra cosa. Amén.
Padre Santo, Señor. No hay palabras, Señor, para agradecerte el perdón tan grande, Señor, que nos has dado. No hay palabras, Señor. ¿Quién era yo, Señor, para que hubieras elegido? Nada, nadie. Aún antes de que naciera tú ya me habías elegido. Eres tan grande, Señor, tan maravilloso, Señor, inescrutable, Señor, Padre Santo. Son tus caminos, tus pensamientos, tan grandes que no los podemos alcanzar, no los podemos ver. No entendemos, Señor, muchas cosas, pero lo que sí sabemos es que tú nos has amado y nos has perdonado y que Jesucristo llevó todos nuestros pecados para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre. No conozco otra palabra, Señor, para agradecerte, Señor, tanto amor, tanta misericordia. Te ruego por cada uno de tus hijos que están aquí, por aquellos que por razones que tú sabes no estuvieron, Señor. Te pido que les cuides, que nos guardes y que nos ayudes a ser esos hijos obedientes, porque así lo dice tu palabra, que nos elegiste para obedecer, Señor, para obedecer, para ser santos y sin mancha. Ayúdanos, Señor, a conservar esas vestiduras blancas que tú nos has puesto, sin arruga y sin mancha, Padre. Sabemos que cada momento te ofendemos, Señor, porque tú eres santo, Señor. ¿Quién puede ser santo delante de ti? Pero tú sabes, Señor, nuestra condición y sabes que nuestro corazón, nuestro deseo es no agraviarte, no es ofenderte, Señor. Ayúdanos, Padre, a honrarte, a obedecer tu palabra, a obedecer tus mandamientos, Señor. A dejar de estar cuestionando las cosas que tú nos dices en tu palabra, Señor. Y queriendo hacer lo que a nosotros nos gusta hacer o nos parece que estaría bien hacer. Perdónanos, Señor. Quita esa dureza en nuestro corazón y esa necedad que hay en nuestras vidas todavía, Padre. Te lo ruego, Padre mío, en el nombre de Jesús. Señor, que tu bendición, tu protección sea con cada uno de tus hijos, Señor. Que nos guardes y nos libres del mal, Padre. Estamos en tus manos preciosas y sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Y si tú permites algo, Señor, en nuestras vidas, porque tú así lo quieres, Señor. Porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.